bendiga rica y abundantemente a todos los hermanos y amigos de su programa Educación Cristiana TV. Estamos en otra entrega más de este programa que nació en el pensamiento y en el corazón de Dios. Hoy tenemos un invitado especial. Esto es un tema, hermanos, que vamos a tratar hoy muy espinoso. Gloria a Dios, que puede, amado, traer una reacción. Pero hoy venimos para aclarar y para dar luz, iluminar a aquellos que están en oscuridad con respecto al tema de la Navidad. Hoy tenemos el licenciado y teólogo, hermano, conferencista para la gloria de Dios, un hombre humilde de Dios, amado, que Dios ha marcado en estos tiempos para dar una palabra, hermano, en medio de una generación perversa y mala. Dios lo ha escogido para enseñar, amado, aparte de que este hombre es teólogo, también es maestro, amado, del Concilio de Movimiento Internacional MI. Está, amado, impartiendo docencias espirituales en Instituto MIPA. Hoy lo tenemos con nosotros, licenciado teólogo Joel Ruiz. Bienvenido a Educación Cristiana TV. Gracias, pastor. Un placer estar con usted. Amén. Joel, que lo hemos invitado porque nos urge este tema tan controversial dentro de las religiones, el tema de la Navidad. Primero, ¿qué significa la Navidad? Bueno, la etimología de la palabra Navidad viene de una palabra latina que básicamente significa nacimiento. Por ende, cuando se habla de Navidad, se está haciendo una festividad en conmemoración al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dicen que es una festividad al nacimiento de Jesucristo. Sí. ¿Usted me quiere decir con eso que Cristo nació en Navidad? Ciertamente no. Sí, no nació realmente en la fecha que se presume que nació, que es supuestamente el 25 de diciembre, pero se reivindica su nacimiento y yo creo que eso tiene un buen valor y un gran significado. ¿Dónde la Navidad tuvo su origen? Bueno, se puede decir que hace 2000 años antes de Cristo ya algunas naciones tenían como por divinidad, por ejemplo, los persas, al dios Mitra, los egipcios que habían adoptado el dios Mitra y lo habían asociado con el dios del sol, los romanos que también habían, para el año 62, habían tomado ya todo el control y básicamente lo que hicieron es que el dios Mitra de la divinidad persa, entonces habían empezado, lo habían con su sincretismo, habían adoptado y dándole un cambio con lo que es las fiestas saturnales. Wow, impresionante. Sí. Entonces, usted me dijo que hubo una separación entre los puritanos y las enseñanzas romanas con respecto a la Navidad. Sí, eso es importante entenderlo. Primero, cuando hablamos de los puritanos, nos estamos refiriendo a una ramificación del protestantismo que básicamente viene de una rama del protestantismo inglés, del calvinismo inglés, y lo que ellos hicieron es intentando demistificar o más bien purificar la iglesia de todo vestigio del catolicismo romano. En su famoso parlamento, el parlamento puritano, determinaron no solamente dejar de vestirse como vestían los sacerdotes, sino también que no se celebrara la fiesta de Navidad porque tenía un corte sincretista del catolicismo romano. Entonces, ¿qué pasó con los puritanos? ¿Qué hicieron ellos? Dejaron de celebrarla. En su parlamento determinaron que no la iban a celebrar. ¿Porque ellos eran conservadores o eran ultraconservadores? Podemos decir conservadores. El puritano es un tipo de protestantismo muy moralista, muy moralista. De hecho, tuvieron gran influencia los Estados Unidos de Norteamérica, fueron quienes establecieron las colonias de Massachusetts, hicieron grandes aportes para los Estados Unidos, pero sin embargo es un tipo de ramificación protestante muy conservadora. Estos son los misioneros que llegaron a Estados Unidos y se establecieron allá, y de ahí fue que vino el Día de Acción de Gracia. Efectivamente.
Oh. Esos son los puritanos. También estuvimos hablando con usted y usted me habló este término que se utiliza, el ultraconservador y conservador. ¿Qué significa eso? Sí, eso es muy importante entenderlo y bueno que las comunidades pentecostales lo dominen. Cuando hablamos de un conservador, estamos hablando de un creyente, porque existen conservadores bautistas, pentecostales, etcétera, etcétera, de diferentes cortes denominacionales, pero el conservador, tal como lo plantea su nombre, es aquel que mantiene rígida su interpretación, preserva, conserva lo que ha aprendido y no permite que el texto dialogue con los cambios culturales. Entonces no logran, en cierto sentido, dar respuesta que haga que el texto bíblico se convierta en un puente, ¿verdad?, entre lo que es el reino de Dios con las realidades sociales. Porque el conservador lo que hace es como que engancha o cuelga el texto bíblico tal como lo ha aprendido y no permite que el texto pueda ser interpretado de forma que dialogue con las realidades sociales. ¿Usted me quiere decir que los conservadores se cierran? Efectivamente, ese es el término, se cierran. Porque una persona le enseñó así, su líder, así es, y ellos entienden que es así. Claro. Entonces, el ultraconservador. De hecho, antes de pasar al ultraconservador, una de las cosas más importantes que hay que entender, y que de hecho debería ser objeto de análisis, es cómo personas con buena formación teológica también son conservadores. Es decir, que una vez, después que logran considerar que la interpretación que le han realizado a un texto bíblico asumen que es la correcta, son conservadores en esa interpretación y no admiten otro tipo, digamos, de reflexión o una observación que se le haga al texto porque conservan lo que ellos consideran que así es. Wow. Entonces tenemos los ultraconservadores, que era la pregunta que me hizo, ¿no? Considero de una perspectiva sociológica evangélica que el ultraconservador es un creyente que sale del conservadurismo siendo tan rígido, o sea, observando que la casta del liderazgo de la iglesia a la que él pertenece ha flexibilizado su interpretación y ha abandonado en ciertas áreas o prácticas el conservadurismo. Lastimado, abandona el conservadurismo y entonces forja una secta que se le llama ultraconservador. Wow. Intentando reivindicar o recuperar lo que él asume que el conservador ha perdido. Wow. Mire qué interesante esto. Entonces se le llaman ultraconservador. Bueno, básicamente es lo que despectivamente nosotros le llamamos rabacucos. Wow. Rabacuco. Ellos asumen que la iglesia conservadora, ¿sí?, o fundamentalista está pasando paño tibio. Está pasando paño tibio. Esa es la palabra. Exactamente. Bueno, antes ustedes no hacían esto, ahora dejaron de hacerlo, pero obvio, asúmelo como algo positivo, porque puede ser que para el 2015 yo no tenía la formación teológica que hoy tengo y algunas cosas o prácticas que yo no realizaba porque asumía que eran pecados. Esa es la parte. Ya hoy entiendo que no lo son y las practico, ¿cierto? Wow. Entonces el conservador, entendiendo que su liderazgo o que la membresía ha abandonado su sana doctrina, ¿cierto? Sí. Entonces él abandona indignado el seno de su comunidad conservadora y entonces forma sectas ultraconservadoras. Impresionante. Entonces los ultraconservadores entienden que ya las personas conservadoras están desfasadas, sí, que ellos son los que tienen la razón, que ellos tienen la palabra, claro, y la verdad. De hecho, invitan a sus antiguos líderes a que se arrepientan, que se vuelvan de sus malos caminos. Bueno, dos elementos distintivos del ultraconservador es que su discurso, y escúchalo bien, su discurso va dirigido exclusivamente en el tema de la santidad. No tienen más nada que hablar. No tienen más nada que hablar. Ellos asumen que el mundo está como está y que la iglesia está como está, es porque abandonó su santidad. Por falta de la santidad. Por falta de la santidad. Entonces invita al conservador, a los liberales,
a los reformados que vuelvan a las sendas antiguas. Pero de la forma que ellos entienden, es con una bata. Ellos mayormente se ponen una túnica. Sí. Y si usted no se pone ese botoncito ahí, también para ellos usted está en pecado. Estoy mal. Esos son los ultraconservadores. Ultraconservadores. Ahora, vamos a entrar en el tema porque si la Navidad tiene un término histórico pagano, ¿por qué la iglesia conservadora hoy en día está celebrando la Navidad? Bueno, muchos conservadores no celebran la Navidad. Y otros fundamentalistas por igual también. Pero hay que hacer presente o reflexionar en una expresión del famoso educador Paulo Freire, que hablaba acerca de la educación como un sistema de explotación de conciencia. ¿Por qué nosotros celebramos la Navidad? Bueno, porque independientemente de que tenga un trasfondo histórico pagano, obviamente el ser humano, aun siendo creyente, es parte de la cultura. Y creo que una de las fiestas, tradición, que por tradición se celebra, que es la Navidad, tiene mucho que aportar para que el Evangelio de Jesucristo sea anunciado. Porque el mundo occidental la celebra conmemorando el nacimiento del Salvador del mundo, que es Jesucristo. Eso es independientemente de que tenga un trasfondo pagano. Y que los íconos más distintivos de la Navidad, que son el árbol, los intercambios de regalos, que le pasamos un plato de comida al vecino, ¿cierto? Sí. Y las famosas iluminaciones, aunque tienen un trasfondo pagano, independientemente, viéndolo desde una perspectiva, como lo ve el apóstol Pablo, que decía hay cosas que son pero no son. Como por ejemplo, un ídolo nada es, porque hay un solo Dios. Pero sin embargo es en la mente de aquel que cree que existe, pero no es. No se me va a entender, ¿cierto? Sí. Entendí. Entonces nosotros creo con firmeza que es una de las fechas donde tenemos la oportunidad de tener reunida a toda la familia, que usted bien comprenderá, pastor, que conforme al capitalismo, la posmodernidad que vivimos y el progresismo, no hay forma de que toda la familia pueda estar reunida. Cada quien tiene un asunto diferente. Es. De hecho, me llama mucho la atención, sin intentar salir de la pregunta, hay un video en YouTube donde una madre apagó el wifi y salían de la casa todos los hijos como si fueran cucarachas cuando tú echas baigón. Santo. Porque ya los comedores, donde antes la familia se reunía y almorzaba y el padre consultaba, ya no es centro de reunión. Ya no es centro de reunión, ¿cierto? Sí. No es centro de reunión. Y entonces, a pesar de que el impío, que como bien dice el texto, su conciencia está entenebrecida porque la luz del evangelio no han resplandecido todavía en él, pero sin embargo es parte de la familia. Y viene la convocatoria porque la fiesta le permite estar ahí en casa. Gloria a Dios. Otra pregunta. Si esta palabra Navidad viene de un trasfondo a una adoración al dios Saturno, ¿no se escucha eso como que yo si celebro Navidad como una idolatría? Porque ese día, en el 17 hasta el 25, se celebraba la adoración a ese dios llamado Saturno. Entonces, si yo entro en esa acción de también participar en la fiesta de Navidad, ¿no se entiende como que es una idolatría? No. Primero, respondiendo, haciendo un poco de historia, tal como dice el famoso teólogo Bre Barichai, no puede hacerse teología separado de la historia. Lo que hace el cristiano... Repítame eso de nuevo. El doctor Bre Barichai dice, no puede hacerse teología separado de la historia. Es decir, yo necesito dominar la historia, por lo menos tener conciencia histórica de cómo son y acontecieron los hechos, para poder interpretarlo hoy en mi presente. ¿Cierto? Entonces yo entiendo que por eso que muchos ultraconservadores cometen el error porque solamente
se basan a la Biblia. Efectivamente. Ya entiendo. Que lo vamos a compartir más adelante. La educación eclesiástica, que es una educación dogmática, sí, Sí, no, claro. no es investigativa. No es científica. No es científica, no es investigativa. Entonces no permite que haya un buen balance y desarrollo o formación teológica en el seno de la iglesia. Es decir, que el 90% de los miembros que pertenecen a la iglesia conservadora tienen una formación bíblica dogmática. Wow. Ahora que usted toca ese tema, me acuerdo que en el 2004 yo viajé a Venezuela. Es importante que los jóvenes que están ahí, predicadores, puedan entender esto. Y yo fui a predicar, que me invitó el presidente de un instituto de las Asambleas de Dios allá en Venezuela. Me invitó a predicar a su iglesia. Él era el presidente, el maestro cabeza de ese instituto. Excelente. Y cuando yo empecé a leer la Biblia, el Espíritu Santo irrumpió y no me permitió predicar, porque fue una presencia de Dios tan tangible que ancianos, adultos, niños comenzaron a caer al piso solamente yo leyendo la palabra. Y eso trajo en mí una emoción. Wow. Una emoción tan grande que yo dije, esto no es cuestión de teología. Ok. Cometí ese error. Sí, cometí un error. Entonces el Espíritu en la noche me dijo, ¿tú sabes lo que significa teología? Sí, sí. Entonces, por eso quise darle este testimonio, porque como que me engrandecí. Sí, claro. Al ver la manifestación de Dios, comencé a ignorar el conocimiento que uno adquiere acerca de Dios. Sí, y eso básicamente ocurre como un hábito del lenguaje que nosotros desarrollamos en nuestra comunidad de Pentecostal, porque lo hemos escuchado Sí. de nuestros líderes pasados, y entonces viendo la manifestación del poder de Dios, ¿cierto, no? Sí, claro. Entonces, y que no tenemos una formación teológica, Minimizar. entonces minimizamos la educación y hasta hacemos un daño. Porque entonces el creyente que nos escucha dice, bueno, yo quiero ver eso en mis ministraciones y puedo verlo sin tener que estudiar teología. Y entonces continuamos con una comunidad de fe que crece, se desarrolla, pero no se forma en la palabra. Seguimos con la enseñanza dogmática, Así entonces. es, sí, efectivamente. Sin un desarrollo científico, cultural, histórico. Claro. Bien. Lograr que el creyente, aparte del texto, ¿cierto?, tenga la capacidad de poder ir a las fuentes, a otra fuente, y hacer todo a través de metodología científica aplicada a la teología, cómo hacer una buena investigación de un tema, y que luego puedan presentarlo con mucha altura y elocuencia ya en el púlpito. Una pregunta, ¿de dónde viene el famoso árbol de la Navidad? Bueno, en las antigüedades, como usted bien explicaba, o hizo mención hace unos minutos, los nórdicos, los países del norte de Inglaterra, Es decir, que hacen bastante frío ahí. claro, cuando entraba el solsticio de invierno, que entonces se entendía, conforme a su concesión pagana, que había una pugna entre el dios sol y el dios de la tiniebla. Entonces el solsticio de invierno, que a veces estaba entre el 21 de junio, ¿cierto?, pero también a veces iniciaba el 21 de diciembre. Entonces entendía, el sol se alejaba más del ecuador y el sol, el día duraba más en junio, pero en diciembre había un cambio. La noche era más larga. La noche era más larga. Entonces, ¿qué ocurría? Que encendía un árbol Wow. para alumbrarse, esperando que amaneciera, como para decir, la luz ha vencido. ¿Te das cuenta? Wow. Entonces, ese ícono o ese aspecto distintivo está presente en nuestras celebraciones contemporáneas, de tomar un árbol, adornarlo, colocar luces en diferentes partes de nuestra casa, etcétera, etcétera. Y entonces se entiende como que es reivindicar una idolatría, Sí. por cuanto es una práctica que inició con una concesión pagana con relación a la formación o a la idolatría que tenían esos pueblos. Por eso se nos acusa de esa parte. Wow. Se dice Pero perdón, ¿de quién es la tierra y su plenitud? de Jehová. ¿Y de quién es el árbol? De Jehová. Todo lo que existe lo ha hecho Dios. Si yo quiero hoy, en conmemoración al nacimiento de mi Señor y Salvador Jesucristo, ¿qué me impide a mí? No que yo ponga una luz en un árbol.
que yo pinte el árbol. ¿Qué me impide? ¿Te das cuenta? Porque lo hago en relación a qué? Al nacimiento, que eso sí es bíblico. Que Dios hizo carne, habitó entre nosotros, visto por los ángeles, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. Dice la historia que Martín Lutero fue el primero que plantó un árbol y lo subió a la azotea. Le confieso que no he leído eso. Yo lo estuve investigando y lo vi. Dice la historia con referente al árbol, que él fue uno de los que puso un árbol en la azotea. Ya antes de Martín Lutero la práctica existía. Martín Lutero es siglo XV, ¿no? Martín Lutero es siglo XV. Publica sus 95 tesis en el castillo de Wittenberg en el 1517, que da como origen o resultado ya todo lo que viene el protestantismo, la reforma protestante. Pero ya la práctica del árbol es mucho antes de Martín Lutero. Wow, impresionante. Sí, Una pregunta. ¿Puede o no puede un cristiano hacer la cena de Navidad? Pero claro que sí puede. Pero claro que sí. Tal como lo habíamos dicho. Yo creo que la comunidad de pentecostales deberíamos examinar o revisar nuestra antropología. ¿Qué significa la palabra para los que no lo saben? Antropología. Claro. ¿Verdad? Amstro, que es hombre. Logía, estudio. La antropología es la ciencia que estudia al hombre. Porque me parece que tenemos una antropología, de hecho la antropología bíblica que manejan muchas de nuestras comunidades pentecostal no es muy buena. Con todo el respeto, no es muy buena. La cultura no es que hace al hombre, el hombre es que hace la cultura. La cultura, tal como lo define el diccionario enciclopédico Nauta Mayor, que es la acción y efecto de cultivar. ¿Cultivar qué? Cultivar las tradiciones, los pensamientos, el hábito, las acciones, las prácticas. Entonces el hombre en su devenir por la vida va construyendo la cultura. Y esa cultura es parte del hombre. Tenemos cultura pagana y es importante entender el concepto pagano. Un término construido por el cristianismo para determinar o para adjudicar o diferenciar toda práctica que no son de corte cristiana. Wow. Se adjudica paganismo. Eso es paganismo, ¿cierto? Y eso es importante porque el apóstol Pablo, para el siglo I, enfrenta esa realidad. Enfrenta mucho esa realidad. Claro, se están convirtiendo muchos griegos que vienen con una cultura pagana. Diferente. Claro, entra en el gnosticismo y otras prácticas, pero no gnosticismo solamente como doctrina filosófica, sino prácticas de cómo ellos celebraban sus cenas, sus actividades, todo su folclore. Ahora dentro del cristianismo, cómo ahora el cristianismo tiene el poder de poder permear esas prácticas folclóricas. ¿Te das cuenta? Sí. Dos cosas importantes, tal como lo plantea el doctor Oliver Baswell en su teología sistemática. Primero, Dios no depersonifica. ¿Eso se entiende? Explíquelo ahí. Dios no depersonifica a nadie. Yo soy creyente, pero yo sigo siendo yo él. Yo vivo toda mi vida en el cristianismo, enfrentando, luchando y ateniéndome de deseos carnales que se revelan todavía, aún siendo cristiano. No es que Dios, cuando nosotros abrazamos la fe en Cristo Jesús, somos ángeles. Esa palabra se lo dije yo a alguien. No somos ángeles. Somos, de hecho, la confesión, abrazar la fe en Cristo Jesús, no inhibe la sentencia que ya hemos recibido por causa de Adán. Es decir, mi impulso pecaminoso están ahí. No se mueren. Eso está ahí. Wow. Pablo lo explicó bien claro. Yo se lo dije a alguien. Miserable y no me de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es uno. Pero segundo, no puedo evitar, siendo cristiano, no morir. Moriré, porque estoy sujeto a esa sentencia. Sí. ¿Te das cuenta aquí? Ok. Independientemente de que sea rico o sea de una clase social, digamos, pobre, voy a tener que enfrentar adversidad en la tierra. Hermano Joel, entonces, cuando la palabra dice que debemos morir a la carne, ¿qué significa? Porque yo quiero plantear esto, ya que estamos hablando de la Navidad. Porque yo le dije a una persona en una ocasión, cuando él dijo, no, ya yo estoy muerto, yo no, usted está más vivo. Sí.
Hay un libro muy importante que es bueno recomendarlo. Se llama El pensamiento del apóstol Pablo. Wow. Y es importante porque hay que es bueno entender quién era el apóstol Pablo, su formación, un hombre multicultural, siendo judío, nacionalidad romana, dominaba bien el griego, dominaba el latín. Y hay que entenderlo cuando se va a hacer una hermenéutica a un texto escrito por el apóstol Pablo. ¿Por qué? Haced morir lo terrenal en vosotros. Claro. Pero la palabra haced morir no significa hacer desaparecer, sino mitigar. Déjalo que duerma. Déjalo que duerma. ¿Te cuenta? Esa es la palabra. Mantenerte siempre construyendo una espiritualidad que no permita que tu naturaleza caída esté durmiendo. No, se despierte. Claro, o sea, construir una espiritualidad sana que no permita que nuestra naturaleza caída se despierte. Ahí. Claro, mantenerla siempre durmiendo. Ese es el asunto. Pero no significa desaparecer. Es como la famosa expresión de todos los jefes de la policía. Cuando entran al puesto nuevo, vamos a exterminar con la delincuencia. Diga, es un mentiroso. Eso no es verdad. Eso no lo hace nadie. Diga, vamos a mitigar la delincuencia. Wow. Eso se puede hacer, pero no desaparecerla. Gloria a Dios. Así es. Entonces, es posible entonces que el cristiano pueda compartir. Yo se lo digo porque en los años 80 eso no existía. Los años 90, pues eso llegó a un punto ya en los años 2000 que la iglesia permitió la tradición de la Navidad dentro de la iglesia, y los puntos que tocaban los pastores era esto. ¿Qué será de un niño cuando ve a otra persona compartir ese plato de la Navidad y que le pasen por el lado con ese pollito y esa telera? ¿Qué serán de los hijos de los evangélicos cuando vean esto? Y luego también de las luces y el árbol. Así es. Como todos los niños pasaban por las casas de los demás vecinos, veían árbol, veían luces, y desde ahí vino la flexibilidad de muchos pastores de aceptar lo que era la Navidad dentro. Sí. Recuerde siempre esto: las comunidades conservadoras son las últimas en realizar cambios a lo interno de sus comunidades. Eso hay que entenderlo. Lo repito, eso hay que entenderlo. Las comunidades conservadoras son las últimas en producir cambio a lo interno de sus comunidades, porque vienen haciendo mucha resistencia. Entonces tiene que venir otra generación que sí se exponga a los estudios, a escuchar a otros maestros que no pertenezcan al cuerpo denominacional al que él pertenece, y entonces estos empiezan a emigrar, sí, nuevas informaciones y conocimientos a la comunidad a la que pertenece. Como decía alguien, vamos a ver los mejores textos, literatura en derecho, en medicina, ¿en qué idioma están escritos? No en castellano, en inglés que están escritos. Wow. Es decir, que las comunidades europeas y norteamericanas degustan literalmente las mejores investigaciones en el campo de la medicina, del derecho. Wow. ¿Te das cuenta aquí? Es cuando ya alguien traduce el texto que viene a los países de habla hispana, es que entonces nosotros degustamos informaciones. Impresionante. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese mismo orden, creo que sí debemos explicar esto. ¿El qué? Que la iglesia tiene un desafío: no celebrar la Navidad de la misma forma como la celebra el impío, sino que en el momento de reunir o estar reunida toda la familia, decir: Cristo no nació el 25 de diciembre. ¿Da cuenta? Y esto lo celebramos en conmemoración al nacimiento virginal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, tomar la oportunidad para instruir también a los que están presentes. Una práctica judaizante es esa, la repetición. Entonces, hay que repetir. No tiene sentido que vosotros participemos de la misma forma como ellos la celebran, sí, sin que no esté presente el verdadero discurso
que tenemos que enseñar. No, y el apóstol Pedro siempre repetía las cosas. Decía, no me molesto repetirle lo mismo. Efectivamente. Porque era una conducta de los judíos. Claro. El repetirle Sí. desde pequeño a los niños las cosas como eran. Así mismo es. Gloria al Señor. Amado, estamos, amados, aquí en este programa Educación Cristiana TV. Creo que usted va a degustar de este tema de la Navidad en el cristianismo. ¿Puede o no puede un cristiano celebrar la Navidad? Ya usted vio a nuestro hermano teólogo y licenciado, nuestro hermano Joel Ruiz, cómo expuso, amado, este tema con claridad y precisión investigativa. Amén. Así que será hasta una próxima entrega. Si Cristo no ha venido o nosotros no hemos partido con él, nuestro hermano Joel se despide. Para mí es un placer poder compartir con usted, pastor, en este su programa, Educación Cristiana TV, y poder contribuir a nuestra comunidad pentecostal, que si me lo permite, quiero dar un breve consejo, Dele. que es el siguiente: que aprendamos a respetar la espiritualidad ajena. Es decir, si yo sé o conozco que un creyente que ha sido lavado con la sangre de Cristo, ¿cierto?, no celebra la Navidad por sus convicciones bíblicas o experiencias que haya tenido, pues yo respeto eso. Pero que también el hermano que se le ha sobrellevado en otras áreas también aprenda a respetar Al que no la celebra. al que la celebra. Eso es lo más interesante. Gloria al Señor. Así que ya usted escuchó. Será hasta una próxima entrega. Si Cristo no ha venido o nosotros no hemos partido con él. Shalom.